Buenas tardes, profesora, compañeros y compañeras. Nuestro tema a tratar son los vectores y la traslación. Nuestro grupo está integrado por Javiera Galvez, Fabián Raín y yo, Jonathan Zapata. Para nuestra propuesta utilizaremos el software educativo llamado GeoGebra. En pocas palabras, es un programa que nos permite trabajar con el plano y el espacio cartesiano. Por el nivel educativo en el que vamos a trabajar, octavo básico, solo utilizaremos dos dimensiones. El objetivo de aprendizaje que trabajaremos dice de la siguiente forma: describir la posición y el movimiento, traslaciones, rotaciones y reflexiones de figuras 2D de manera manual y o con software educativo, utilizando los vectores para traslación y los ejes del plano cartesiano como ejes de reflexión, con los puntos del plano para las rotaciones. Ya, ahora les vamos a presentar la construcción del recurso. Primero, utilizamos el apartado de, de polígono regular, en el que se tienen que seleccionar dos puntos en el plano y luego aparece este recuadro y lo definimos como vértices. ¿Ya? Luego, luego de definirlo como vértice, definimos en el deslizador, definimos el mínimo y el máximo de la cantidad de vértices que puede tomar el polígono con un incremento de 1, para que no esté el problema de los números decimales. Teniendo esto, podemos ver que la figura del polígono se puede modificar según el vértice que uno va a seleccionar. Y agregamos un vector desde el punto A de la figura o del polígono hasta A'. Luego en este apartado que dice traslación, seleccionamos la figura y el vector y nos muestra la traslación. ¿Ya? Luego de definir la traslación del polígono, quisimos agregarle el cuadro o una casilla como de selección para mostrar y no mostrar el polígono trasladado. Después, realizamos un texto que muestra la ecuación de la traslación, que es el punto final igual al punto inicial más el vector. Y también lo definimos como se vería con números, por así decirlo, tomando las cantidades que refleja el polígono 1 y el polígono 2, y el vector. También para que sea más dinámico, también le pusimos una casilla en la que podía ocultar o mostrar los dos textos. Y este es el resultado final. O sea, quedaría así: este es el título, el deslizador, los dos botones, el texto y la figura, o los polígonos con el vector. La traslación. Ya, GeoGebra nos permite ir cambiando constantemente los parámetros y por ende esto se puede utilizar de modo exploratorio introduciendo el contenido. Con el fin de tener un apoyo visual de lo que estamos mostrando, lo que estamos enseñando, definimos tres recursos. La primera herramienta nos indica los vértices del polígono, que se va trabajando de esta forma. Nosotros vamos deslizando y se va amplificando los lados del polígono. Como segundo recurso tenemos la imagen del polígono, tomando el punto A, transformándolo en A'. Y el tercer recurso, definimos el botón mostrar ecuación, que va cambiando según nosotros vayamos moviendo los temas de la ecuación.
Y además, a lo que mencionó mi compañero Jonathan, podemos también aumentar en este caso el tamaño de la figura, ya sea el polígono A, y, y también disminuir su tamaño. Y de igual manera podemos alterar en este caso el vector de traslación. Ya. El foco principal que nosotros pensamos trabajar respecto de esta applet en este caso es satisfacer a ciertos puntos claves del objetivo en este caso, ya que no podemos abarcar todos los elementos que están ahí, ya que menciona traslación, menciona reflexión respecto de un eje y menciona también la rotación respecto de un punto. Por lo cual estos dos últimos anexos van a quedar descartados, ya que, como mencionaron antes mis compañeros, está dirigido para hacer una clase inicial, para trabajar desde la base. Ya. Y también enfocado en eso, centramos todo netamente en la traslación, en la cual también podemos verificar que se cumple la definición del texto, en este caso que la traslación está definida como el movimiento respecto de un vector, en el cual la figura no altera su tamaño, etcétera, etcétera. Ya. Respecto de las ventajas que nosotros así como que percibimos al momento de crear y elaborar este applet, podemos tener que tiene buena visualización. Podemos interactuar con varios elementos, es bastante claro. En este caso solamente podemos alterar dos puntos, que son los que están marcados en azul, que son el A y el B, pero eso no limita que podamos tener libertad a la hora de manejar los elementos dentro del programa. Tenemos la dinámica del trabajo con vector, que eso está ligado a lo que mencionaba antes, que podemos agrandarlo, disminuirlo, y también en los casos exploratorios más relacionados a la clase como tal, podemos analizar casos contingentes, como qué sucede cuando el vector, o sea, cuando tenemos un vector, que en este caso es de tamaño 0, lo que implica que A va a estar sobrepuesto con A'. Y claro, sucede esto que la figura se superpone. También podemos visualizar que satisfacemos un inciso que está dentro del objetivo, que es la descripción y el movimiento, en este caso, de la figura. ¿Y cómo podemos visualizar eso? Eso está un poco implícito, pero se trabaja respecto de la parte acá donde tenemos el texto, donde dice punto final, punto inicial y vector, asociado un poco al trabajo matemático que efectúa nuestra figura. Ya que de forma inicial el estudiante no lo va a entender de forma directa, pero a medida que va transcurriendo la clase y las clases en este caso, vamos a poder entender que a partir de la ecuación podemos determinar los movimientos de traslación que va a tener nuestra figura. Y la única limitación visible respecto en este caso de nuestro applet, es que solamente tiene un vector que es visible, que en este caso es el que une a y A', ya que como es una traslación, cada punto en este caso debería tener su vector. Pero eso es algo que también planeamos para dirigirlo durante la clase. Ya. Y por último, como modo de cierre, quisimos vincular el recurso con el texto escolar de octava básico del Mineduc de este año. Bueno, aquí tenemos la página justo donde nos habla de la traslación, y ampliando aquí un poco lo que dice como definición, una transformación es isométrica si conserva el tamaño y la forma de la figura sobre la que se aplica. Ya aquí tenemos una transformación, una de las transformaciones isométricas, que al aplicarla no modifica en sí el polígono, sino más bien solo se traslada, por así decirlo. Y un vector se representa con una flecha y está definido por su longitud, su dirección y su sentido. Bueno, aquí tenemos el vector y con sus características que mencionan acá. Si seguimos bajando un poco más, tenemos aquí nos define de cómo determinar el vector de una traslación, ¿ya? Y es algo muy parecido a lo que tenemos en el applet, definiendo como el punto de partida P y el punto final P'. En este caso lo tenemos como A y A'. Y como definición
del texto nos dice que una traslación es una transformación isométrica definida por un vector B que asigna a cada punto P un punto P' tal que P' es igual a P más el vector, como lo tenemos en el lápiz. Para trasladar una figura 2D, basta con trasladar cada uno de sus vértices según el vector B y luego de unirlos. La figura resultante es congruente a la figura original, que es una de las limitaciones que nos mencionó mi compañero Fabián, que en este caso, bueno, quisimos utilizar solamente un vector para que no fuera tan engorroso el recurso. Pero puede ser totalmente modificable. Y eso, como cierre eso. Muchas gracias por ver el video. Denle like. Crianza. Com- Subo video comparta. todos los